estamos culminando esta serie. Hoy estamos terminando Juan capítulo 17 del versículo 20 hasta el 26. Nos toca esta sección donde vamos a ver la tercera parte de esta oración. Tengo que hacer un pequeño aclare en cuanto a esta oración. No es que Jesús dijo, parte 1 voy a orar así, parte 2 voy a orar así, parte 3 voy a orar así. Porque cuando usted mira esta oración, la primera oración que él hace, la primera manera en la que el Dios Hijo se relaciona con su Padre, mirando al cielo, levantando sus ojos al Señor, es por sí mismo. Padre, glorifícame para que yo también te glorifique a ti. Jesús está pidiendo a su Padre Celestial que lo honre. Y Él está pidiendo que lo lleve hacia la cruz para que el Padre allí en la cruz resplandezca en gracia y en misericordia. El Hijo resplandecerá en obediencia completa a los deseos de su Padre. Y Jesús le pide esto, en esta primera parte de la oración le habla a su Padre y empieza de esta manera. Cuando sigue avanzando en la oración va a pasar ahora para los que están más próximos a Él. Sus discípulos, estos hombres que lo habían acompañado a lo largo de 3 años y medio y habían estado siempre con él. En las buenas y en las malas estuvieron con él. Fueron confrontados, reprendidos, amonestados, confortados, provistos, instruidos. Y a lo largo de estos 3 años y medio el maestro los cuidó, los protegió. Nada les sucedió. Estuvieron muchas veces a los albores del peligro, pero nada les pasó. Ahora Él está por partir a la presencia de su Padre Celestial, va a ir primero a la cruz y está orando por ellos. Y está pidiendo al Padre Celestial que los guarde del maligno. Le dice, cuídalos del mal, guárdalos del mal. Van a ir al mundo, en el mundo van a estar. Y no te pido que los quites del mundo, ojo eso. No te pido que los aísles del mundo. No te pido que no se topen con el mundo. No te pido que nada del mundo lo vaya a su encuentro. No pide eso. Le dice, no te pido que los quites del mundo. Te pido que los guardes del maligno. El maligno es el príncipe de este mundo. Y pide que los guarde del maligno. Y a su vez también les pide al Padre que los siga perfeccionando. Santifícalos, dice. Purifícalos, sepáralos, púlelos. Y después va a pasar a la tercera parte de su oración donde va a pedir por ti y va a pedir por mí. Qué hermoso es ver que Jesús no solo ha orado por los suyos, los más próximos, sino también por los que íbamos a creer en la palabra de ellos. Es por eso que en el capítulo 17 del versículo 20 hasta el 26 Jesús habla ahora acerca de nosotros. Una iglesia que todavía no ha nacido. Ojo, hasta este momento cuando usted lee los evangelios la iglesia no existe. Hay un mal entendimiento de que en los evangelios está la iglesia. No está la iglesia. La iglesia recién empieza en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hasta aquí Jesús está hablando de la ley. Hasta aquí Jesús está instruyendo en cuanto a la ley. Y está aplicando y está cumpliendo la ley frente a sus discípulos. La iglesia todavía no nace. El Hijo todavía no ha sido sacrificado en la cruz del Calvario. El Hijo no ha derramado su sangre y no ha puesto su vida en expiación y no ha derramado o no ha enviado todavía al Espíritu Santo al presentarse a su Padre. La iglesia no hay, pero va a nacer. Él sabe que este es un hecho que va a suceder sí o sí. Es más, cuando está hablando con su Padre, Él ya no se ve que está en el mundo. Y aunque aún todavía ni siquiera ha muerto, ni siquiera lo han crucificado, Él ya ve que esto ya sucedió. Y está pidiendo por su iglesia y está pidiendo 2 ruegos muy hermosos que vamos a estudiar. Este sermón tiene solamente 2 partes. El primer ruego que tiene por ellos, el primer ruego que está rogando al Señor, rogando a su Padre Celestial por la unidad, la complementación de su iglesia, los que van a nacer, pero también está pidiendo que esta iglesia en algún momento pueda estar con Él en la eternidad. En el capítulo 14, si usted mira, Él en el versículo 1 al 3, Él les ha prometido que en algún momento va a estar con ellos. Me voy a ir a hacerles casa, dice. Yo voy a ir a hacerles casa, voy a estar construyéndoles su hogar y luego voy a venir y los voy a tomar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y aquí va a orar al Padre Celestial en el capítulo 17. Recuerde que es un solo evento.
En este momento ya Judas se fue y él ahora, después de haberles dado los elementos, Jesús va a pararse, va a orar, va a levantar sus manos al cielo y va a orar a su Padre Celestial. Y es un solo elemento. De aquí ya saldrá hacia Getsemaní, de aquí ya saldrá hacia la cruz. Sus discípulos lo van a abandonar y él atravesará este valle de sombra y de muerte, aunque su Padre Celestial nunca lo va a dejar. Y es hermoso poder ver esta porción en la que nosotros miramos al Maestro y entendemos un poco acerca de lo que su corazón está diciendo. Vamos a empezar la primera parte de esto. Dice en el versículo 20 del capítulo 17, mas no ruego solamente por estos, está hablando ahí de sus discípulos, los que están alrededor suyo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nota esta frase antes de que podamos pasar al primer punto. De manera introductoria, Jesús no solamente está pidiendo por las necesidades de sus discípulos, de los suyos, los más próximos, sino también empieza a orar por los resultados que van a tener ellos en la misión que les va a encomendar. Y él está hablándole al Padre de la palabra de ellos. Hasta este momento Jesús había estado hablando de la palabra del Padre. Note usted lo que dice en el versículo 6. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado, ¿qué dice? Tu palabra. En el versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra. Y en el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero ya no empieza a hablar ahora de la palabra del Padre, sino empieza a hablar ahora de la palabra de los discípulos. Ahora los discípulos han recibido las palabras que Jesús ha recibido de su Padre. Tu palabra, lo que me instruiste, lo que me mandaste, yo ya se los he dado a ellos. Note este proceso. Ojo, no siempre vas a tener un consejero a tu lado. No siempre vas a tener una persona que te está ahí toda la vida diciendo qué debes hacer y qué no debes hacer. No siempre vas a tener un discipulador. Tienes que valerte por ti mismo. Tienes que desarrollar tu vida espiritual. Tienes que crecer. Jesús le dice: he recibido tu palabra y tu palabra se le ha dado a ellos. Ahora ellos van a dar tu palabra a los demás. Están listos para reproducirse. Están listos para pasar lo que han recibido del Padre en su intimidad. El Hijo se los ha dado a ellos en intimidad y ahora ellos se lo van a decir a los demás. El Maestro ha concluido su labor con los 12. Ha preparado a los 12 para que los 12 atiendan a las multitudes. Y esto es hermoso porque les dice en el versículo 20: no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, dice ahora, por la palabra de ellos. Ya no tu palabra, sino de ellos. Y sobre esto nosotros edificamos la iglesia. El Cristo, la verdad inconmovible de que Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, pero sobre la doctrina de los apóstoles. Lo que ellos recibieron del Maestro, ahora se la dan a las próximas generaciones que han de venir, que han de nacer. Estamos fundamentados sobre esta doctrina, sobre este mensaje, sobre este evangelio. No es diferente a la del Padre, ojo. Ha cambiado de receptores y ahora está dándoselo hacia otras personas. El Hijo ya no está entre ellos. Van a recibir un ayudador, pero ya no va a estar físicamente con ellos. Va a estar de manera espiritual con ellos. Y ellos, y tú y yo, tenemos que saber que este mensaje está en nosotros y tenemos que dárselo a los demás. Se refiere a este mensaje que habían de transmitir finalmente a los que iban a creer. ¿Cuál era el objetivo en todo esto? Que la gente depositara su fe en Cristo. Este es el objetivo final. Que la gente pudiese entender que no es en base a religiones, que no es en base a hombres santos, que no es en base a ninguna virgen, que no es en base al sacrificio humano, que no es en base al estudio, a los méritos, o que alguien de una manera haya dado lo suficiente a los pobres,
que la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Hace unos días visitamos con mi familia el centro de Lima, después de muchos años. Volvimos. Y una de las cosas que pudimos llegar y entrar a la catedral y empezar a ver sus museos y todas sus reliquias, muy bonito para poder culturizarse. Cuando han pasado 12 años, no sé cuántos años hemos vuelto nuevamente a este lugar, volví hace muchos años después, empecé a entender más claramente todo lo que estaba allí. Veía solo al Cristo crucificado, no resucitado, como un triunfo de Satanás sobre él. Y todo estaba lleno solo de María. Interesantísimo. Desde un ángulo ya mucho más maduro, más vivido, más conocimiento de la Biblia, empezaba a comprender cómo Satanás engaña a este mundo y cómo lo engaña muy bien. Y nunca había el Cristo que ha resucitado, sino un Cristo derrotado, colgado, pero no fuera de su madera, sino allí crucificado. Y es interesante cuando uno mira este mensaje que trae vida, que trae esperanza, que trae y promete un mañana. Este es el mismo mensaje que nosotros lo damos a los demás. Pero tenemos que recordar que este tesoro, tesaurón le llama Pablo, tesaurón, este tesoro que es el evangelio, que es el mensaje, o aquí Cristo dice la palabra de ellos. Este mensaje está envuelto en un tesoro, en un vasijas de barro. Dice que tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los que poseemos este tesoro somos frágiles. Los que poseemos este tesoro no somos las personas más indicadas probablemente. Y se nos mira como estas vasijas de barro. ¿Qué eran las vasijas de barro en aquellos tiempos? Es como el vaso descartable que usted le dan del emolientero. No lo lava y lo vuelve a usar, se desecha. Bueno, algunos lo lavan y lo vuelven a usar, ¿no? Pero la idea es que tú lo tomas y pum, lo botas ahí nomás donde está en esto. Estas eran las vasijas de barro en aquellos tiempos, vasos desechables, para que la excelencia del poder sea de Dios, para que Dios sea el que resplandezca y no las vasijas. Amén. Y esto es lo que nosotros entendemos cuando miramos aquí la verdad de esta oración. Jesús sabe claramente que parte. Jesús sabe claramente que ya le deja un legado a los suyos y que los suyos ahora se van a propagar hacia otras personas. Otros van a escuchar esta verdad y a lo largo de los siglos irán naciendo criaturas que ya desde la eternidad el Padre Celestial se los ha entregado. Jesús sabe que estos, una vez que hayan conocido de su nombre, hayan sido perfeccionados, hayan sido limpiados de sus pecados, serán también un tesoro para Él. Y Él sabe que son un galardón, un premio. El Padre se lo ha dado. Por su obra de expiación le ha entregado un premio. Él los está limpiando, los está santificando, los va a santificar y luego se los va a volver a presentar. Él sabe y espera, y es por eso que va a la cruz sin tener miedo. Afirma su rostro como el pedernal, dicen las escrituras, y va hacia ella sabiendo que hay un grande galardón después de todo esto. Y va a dar dos ruegos por ellos, dos ruegos que Él le va a hacer al Padre Celestial y le va a pedir al Padre Celestial. Uno, la unidad de los suyos. Él va a pedir que ellos puedan reflejar una unidad. Dice en el versículo 21, acompáñeme ahí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay una repercusión en la unidad de la iglesia. El versículo 23 vuelve a repetirse esta solemne oración o este solemne ruego y le dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí introduce otro elemento que es perfectos en unidad. Y una de las cosas que tenemos que entender es que no se refiere al plano ético
o al plano moral. Ojo, no está diciendo que finalmente no cometan ningún error. Perfectos en unidad quiere decir en un estado de madurez. Es la palabra teteleomai, algo así es. Y es algo que se va logrando poco a poco. Es un proceso en el que se perfecciona, en que se estabiliza, en el que alcanza madurez. Y Jesús le dice a su Padre para que sean perfectos en madurez, que lleguen a un estado tal de madurez. Cuando uno recuerda la enseñanza, no sé si recordará la enseñanza del domingo pasado, Jesús regala a estos apóstoles a la iglesia para que perfeccionen a la iglesia, para que ya no sean niños fluctuantes, que son arrastrados por cualquier enseñanza, cualquier viento de doctrina, sino que se perfeccionen, se estabilicen, sean versados, rápidos en responder a la falsa enseñanza, al pecado, para que aprendan a huir, para que hagan la obra del ministerio, para que ya no corran tras una golosina u otra, sino para que tengan la mente fija en lo que Dios les ha puesto. Y cuando les pide esto a su Padre, les pide que debe haber una unidad. Debe haber una unidad. Y la unidad es una de las cosas más frágiles que existen dentro de lo que es la iglesia. Una de las cosas más frágiles en el universo son las relaciones. Que me miró, que no me dijo, que ya habló, que no habló, que por qué me habló, que me miró de costado, que me miró de frente, por qué me miró o por qué no me miró. Cualquier cosa puede salir, una queja, una murmuración, un malentendido. Y esto definitivamente, Jesús sabe claramente lo que le pide a su Padre. Le pide a su Padre unidad. ¿Y cómo es esta unidad? En que todos se vistan igual, en que todos usen corbata, saco para que verdaderamente sean cristianos, en que las mujeres realmente tengan un vestido decoroso, claro que sí, o en que todas finalmente tengan su faldón, en que cantemos de la misma manera, en que cada uno de nosotros elevemos nuestras manos o las bajemos. Esa es unidad. No se está refiriendo a formas, se refiere a un fondo. Y cuando Jesús está pidiendo a su Padre para que sea uno, sabe que esta unidad tendrá repercusión sobre un mundo incrédulo. Cuando tú miras más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ya hemos estudiado esta serie, esta unidad va a resplandecer. Tenían todas las cosas en común, se oraban, participaban de la cena, estaban haciendo favor con todo el pueblo. Esta unidad, esta armonía se cumple del Salmo 133. Y allí dice, donde hay esta armonía, esta unidad, Dios envía bendición y vida eterna. Jesús, estamos a puertas de que esto aún todavía no ha sucedido, pero va a suceder. Y está pidiendo para que esta unidad se perfeccione. Ya la tienen. Están con el Maestro. Están en las buenas y en las malas, pero aún todavía falta perfeccionarse. Falta un vínculo principal. Falta un lazo que los va a unir finalmente y los va a hacer permanecer aún cuando tienen que enfrentar la boca del león o cuando los van a embadurnar y los van a prender como farolas dentro del Imperio Romano. Esta unidad los va a ayudar a afrontar situaciones difíciles, muy difíciles, y de la cual nosotros tenemos que aprender, porque los tiempos que se nos vienen no son fáciles. Han quedado ya atrás y el mundo está entrando a un momento donde la iglesia adormecida, donde la iglesia que se convirtió en un club social, donde la iglesia cuando se convirtió en un club consumista, yo tomo esto, yo quiero escuchar esto y esto y lo otro, esto de acá lo saco, es un poco incómodo, va a terminar pasando. Y vamos a necesitar unirnos y vamos a necesitar ser un solo cuerpo para afrontar situaciones diversas y difíciles que se vienen sobre el mundo. Hermanos míos, ¿a qué se refiere por tanto esta unidad? Hay 5 cosas que el Padre y el Hijo tienen en común y que la iglesia la persigue sin que nos demos cuenta. Tal vez sí lo sabemos, pero son 5 motivaciones, son 5 cosas que yo le llamaría 5 elementos que hacen que el Padre y el Hijo sean una unidad. Jesús hablaba, yo y el Padre uno somos, aunque a pesar de que eran distintos,
La iglesia también es distinta. Jesús pide que seamos una unidad. El primer elemento que nosotros vemos es que el Padre y el Hijo están unidos en motivación. Cada uno de ellos busca la gloria del otro. Jesús dijo: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Cuando tú miras a Jesús, está buscando la gloria de su Padre. Cuando usted mira al Padre y escucha los textos, está buscando la gloria de su Hijo. Cuando usted mira a Jesús, está buscando la gloria del Espíritu. Él dice: todo pecado le será perdonado al hombre, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta ni en la otra vida, dice. Busca la honra del Espíritu. Y el Espíritu busca la honra del Hijo. Tienen una motivación. No tienen una automotivación para ellos. No hay algo que yo quiero mi gloria, yo quiero mi beneficio, yo quiero agua solo para mi molino. No. Uno está buscando el otro busca del otro, y todos están buscando la gloria de la otra persona. Este vínculo de amor que los une los vuelve puros en sus intenciones. Son puros en sus intenciones, son santos y justos, y saben que la otra persona es tan pura y es tan santa y merece todo de él, que también busca lo suyo y el otro busca del otro. A veces entre nosotros esto no sucede y no podemos buscar gloria de hombres. Por eso es que lo primero que buscamos es la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este es uno de los elementos que nos unen también y deberían unirnos constantemente en esta unidad que Jesús pide a su Padre Celestial. El segundo elemento tiene que ver con visión. El Padre y el Hijo tienen el objetivo de darle vida eterna a todos los que creen en el Hijo. Jesús le dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Tanto el Hijo como el Padre tienen el objetivo de redimir a los perdidos, de concederles vida eterna, de limpiarles sus pecados. La iglesia también está metida en ese objetivo de ir hacia los perdidos y librarlos del reino de oscuridad. El tercer elemento tiene que ver con la verdad, una verdad. Jesús le dice: tu palabra que me diste yo les he dado. La palabra que yo les hablo no lo hablo por mi propia cuenta, sino lo que oí decir del Padre. Esta misma verdad es para nosotros la misma intención que debemos tener en cuanto a lo que las Escrituras significan para nosotros. La iglesia, decía el apóstol Pablo allí a Timoteo, le dice: la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Son elementos que nos unen y nos hacen una unidad. En la diversidad somos uno. No está pidiendo el Señor que anules tu personalidad. No está pidiendo que te comportes como el otro. Está pidiendo que respetes tu individualidad, tu peculiaridad. Tal vez un poco retraído, tal vez un poco eufórico, tal vez muy hablador, tal vez de la manera como te has diseñado, de la manera como el trasfondo te ha dado forma, la manera en cómo Dios te ha dado ese diseño, ese eres. Pero tienen que haber elementos comunes que nos deben unir, porque estos elementos comunes va a hacer que el mundo crea que Jesús ha sido enviado por el Padre. El cuarto elemento tiene que ver con la santidad. El Padre y el Hijo son santos. Ahí estaban las criaturas celestiales revoloteando delante de Jehová de los ejércitos. En esta visión que tiene Isaías, dice: los serafines hablaban: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Jesús le dice: Padre Santo, el que está sentado en el trono, Jehová de los ejércitos. Cuando usted investiga, no es el Padre, sino Jesús o el Hijo. Y los serafines están viendo al Hijo y están diciendo lo mismo que el Hijo le dice al Padre: Padre Santo. Los serafines le dicen al Hijo: santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. De la misma manera, la iglesia ha sido llamada a ser santo, como la muestra que se nos da de nuestro Dios también es santo. Y el quinto y último elemento tiene que ver con el amor.
Este amor que definitivamente Jesús le dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Pero no está hablando de sensaciones. No está hablando de momentos bonitos que podamos pasar y ¡ay, qué lindo! ¡Qué bonitas palabras que me dio! Aunque son elementos buenos, está hablando de ese amor sacrificial, donde yo busco mi felicidad, mi gozo, mi plenitud a través del amor, a través del favor que le hago a la otra persona. Por eso es que me gozo con el que goza, lloro con el que lloro, extiendo mi mano, visto a la persona que está en apuros, ayudo al que está a mi alcance, hago el bien, no me canso de hacer el bien, busco el perdón, la misericordia, de la misma manera que el Padre y el Hijo se aman, se deleitan mutuamente en su pureza, en su santidad, en su justicia. Esto la iglesia ha sido llamada para que también de la misma manera pueda no solo experimentar ese amor que ya ha sido derramado sobre ellos, según Romanos 5, sino que ese mismo amor debe fluir hacia los demás. Es un amor que a veces confronta, es un amor que a veces disciplina, es un amor que afirma, es un amor que exhorta, es un amor que instruye. No es solamente un amor de sensaciones, de pasarla bonito y de decir palabras bonitas, de mirar el horizonte. Mira cómo se oculta el sol, qué lindo. Aunque son bonitos momentos, no es de ese amor que está hablando el Señor. Está hablando de ese amor sacrificial donde yo busco el bien de la otra persona sin esperar que me repercuta, sin esperar que haga algo bueno para mí. Lo hago porque simplemente lo amo. En eso el amor es una decisión. Yo escucho un malentendido en esto del noviazgo, que el amor es una decisión. En eso el amor es una decisión. Decido amar a la otra persona, decido hacerle bien, decido acercarle los recursos, decido traerle, aunque ella o él no están haciendo algo para mí. Lo hago porque simplemente Dios también me ama, me ha derramado de ese amor, me ha capacitado para amar, y yo amo de esta manera a los demás. Amén. Hermanos míos, este amor aún todavía se está perfeccionando. Esta unidad se está perfeccionando. Por eso es que cuando usted mire en el versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. En el versículo 21 dice: para que el mundo crea. Y en el versículo 23 dice: para que el mundo conozca que tú me has enviado, o que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Esta unidad puede entrar en peligros? Sí. ¿Está constantemente frente a amenazas que pueden repercutir en la unidad? Sí. ¿Podemos enfrentarnos a situaciones difíciles? Sí. No sabemos exactamente si este peligro puede ser por una murmuración, no sabemos si este peligro puede ser por una impureza, no sabemos si este peligro puede ser por una idolatría. Cuando tú miras en 1 Corintios lo que Pablo le habla a la iglesia, haciendo alusión en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que hay peligros que se ciernen sobre la iglesia, que amenazan con destruir la unidad. Y que Jesús lo decía claramente: una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y es aquí donde nosotros miramos que esta unidad tiene que ser cuidada, debe ser guardada celosamente. Y aquí la lealtad es muy importante. Ojo, no me malentienda, no complicidad, lealtad. Y aquí donde yo me acerco a mi hermano y le puedo decir: hermano, veo que estás caminando así, soy leal a ti antes de que te destruyas. El cómplice dice: mira cómo está caminando, hazte el loco nomás, que Dios lo juzgue. No lo ama, está esperando el momento que se destruya para hablar otras palabras más de esa persona. Aunque no es su intención, le falta valor para ser leal, para amar, para reconocer, para ir. Jesús está pidiendo a su Padre Celestial por esta unidad que será muy importante. John MacArthur habla de esta unidad y dice: el tamaño y la extensión de la iglesia
no es la que va a impresionar al mundo. Lo que va a impresionar es la unidad interna expresada en una misión y un mensaje común. Nuestra misión nosotros ya lo sabemos y el mensaje también lo tenemos: Cristo. Amén. Esta unidad dentro de una iglesia que aún todavía se está perfeccionando, dentro de un grupo de hombres y mujeres que están en diferentes estadios dentro de su peregrinaje hacia el cielo, se tiene que cuidar. Hay una misión que cumplir. El Hijo vino a este mundo para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, liberar a los oprimidos. La iglesia tiene esta misión. ¿Y con qué lo hace? Dando de comer, extendiendo su pan. No es esta su misión. La iglesia no es un orfanatorio, la iglesia no es un centro de ayuda social. La iglesia tiene un mensaje y el mensaje es el evangelio de Cristo. Que puede ayudar, que ayude. Si tiene las posibilidades, que ayude. Que puede plantar unas cosas o algunos ministerios, que lo haga. Pero su misión y su mensaje central están basados netamente en alcanzar a los perdidos con el mensaje del evangelio del Señor. Cristo sabe que esto será la misión de los suyos. Cristo sabe que esto le pide a su Padre y esto será preponderante como fue preponderante para Él. Sabe que esto a lo largo de los siglos será así. Ahorita todavía no lo ve, pero Él ya empezó a enseñar que esto es como una pequeña semilla que se siembra, luego pequeño tallo, después se hace una pequeña planta y después es un árbol frondoso. Así es el reino de los cielos, dijo. Empieza en un proceso muy minúsculo y luego se extiende, que no sabes exactamente hasta dónde llega. Y sabe Cristo que esto va a suceder. Por eso hay algo que nosotros necesitamos cuidar constantemente, iglesia, y es la unidad que el Señor nos ha dado. No, en la unidad no es uniformidad. Dentro de la diversidad hay elementos que ya hemos hablado que nos deben unir y no son negociables. No son negociables. La segunda parte de esta enseñanza, Jesús pasa del ruego por la unidad a brotar su corazón amante, ese amor que tiene hacia los suyos, ese amor no solo hacia los apóstoles, sino hacia la iglesia. Este amor va a empezar a pedir para ellos algunas cosas. Dice nuestro segundo ruego, el segundo ruego que el maestro va a hacer, ¿qué es lo que va a pedir? Cercanía para siempre. Quiere tenerlos con Él. Él no está pidiendo confort, no está pidiendo seguridad, no está pidiendo salud para la iglesia, no está pidiendo sanidad, no está pidiendo realización personal para cada uno de ellos. No está pidiendo para que descubran el potencial que hay en cada uno de ellos. Está pidiendo para ellos cercanía para siempre. Quiero tenerlos cerca a mí por toda la eternidad. Y esto es lo que el maestro va a pedir en su segundo y último ruego a su Padre Celestial. Dice desde el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? ¿Cuál es este propósito? La misma palabra allí nos revela la intención de Jesús. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús sabe que pronto va a estar con su Padre. Pronto va a dejar esta gloria encubierta. Cuando uno mira en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios estaba tamizada y encubierta por una nube. En el Antiguo Testamento se le conoce como la Shekinah o la Shekinah. Y era la gloria y el resplandor de Dios envuelto en una nube. Cuando se presenta Moisés en el monte Sinaí, todo el monte es como fuego, pero está envuelto de tinieblas. Dios se esconde, dice la Escritura. Moisés le pide ver su gloria y Dios le responde a Moisés, no hay carne que vea mi gloria y viva. No podemos con esta carne ver el resplandor de Dios. Es como si nos parásemos menos de un segundo frente al sol.
muy cerca y seamos vaporizados en un instante. Y aquí lo que vemos es que Jesús pide, en algún momento quiero que ellos vean mi gloria. Donde yo voy a estar, quiero que ellos estén conmigo. Ahorita para nosotros probablemente esto no signifique mucho. Según el grado de amor que usted ha ido creciendo en Jesús, esto significará bastante o una gran signo de interrogación en su cabeza. ¿A qué estará hablando esta tontería? Pero es según usted haya crecido en el conocimiento y en la gracia de Jesús. Usted va a entender y va a aspirar a esto. Pero lo que vemos aquí es que Jesús está deseando que esto suceda. En el Antiguo Testamento la gloria estaba encubierta. Cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, esa misma gloria está encubierta por una envoltura de carne, el cuerpo de Jesús. De vez en cuando Pedro va, lo mira, él está orando, resplandece. Y Pedro se ha dado cuenta, con sus amigos le hablan al maestro y el maestro le dice: no se lo digan a nadie. Los demonios tratan de reconocerlo y él, silencio, cállense, lo trata de esconder. Pero va a llegar este momento y él sabe que llega este momento en que va a dejar esta envoltura y va a resplandecer realmente como él es. Y este es un anhelo. Este es un anhelo que se da a lo largo de las Escrituras y es un anhelo en los dos pactos. Y es interesante que este anhelo se encuentre en los dos pactos. Voy a mostrarle algunos versículos allí donde se nos dice acerca de este anhelo. Dice en el Salmo 17, versículo 15, dice: en cuanto a mí, veré tu rostro. En justicia estaré satisfecho, dice, cuando despierte a tu semejanza. El salmista sabía que en algún momento iba a pasar de este mundo al verdadero y iba a abrir sus ojos, iba a despertar de ese sueño, de ese letargo, y iba a observar realmente al Dios tal como era. Aquel Dios que los serafines, criaturas celestiales, no se cansan de alabar y de adorar. Sabía el salmista, y esta era su esperanza, que en algún momento iba a quedar embelesado del maestro, del Dios que tenía delante de él, y por fin su alma iba a satisfacerse. Mientras tanto, aquí en el corazón no descansa. Los que no tienen a Cristo buscan acallar su alma, su corazón. Quieren cosas, quieren diversión, quieren posesiones, quieren realización. Buscan acallar su alma. O como de este hombre que tuvo tanta cosecha que iba a destruir sus graneros, iba a construir más graneros. Y luego dijo: voy a ponerme a descansar, voy a comer, voy a beber. Y le dijeron: esta noche piden tu alma. El salmista sabía que iba a llegar un momento en que por fin iba a descansar en esa búsqueda. Hay otra parte más que se nos dice en el Salmo 27, versículo 4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Habla de la eternidad, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En el nuevo pacto también el mismo Juan nos va a hablar de esta situación. Y en primera de Juan, en la primera carta que escribe, en el capítulo 3, versículo 2, dice así: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando de la resurrección. Pero sabemos que cuando Él, hablando de Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sabía que iba a llegar este momento. Sabía que iba a llegar este momento en que finalmente lo iban a contemplar al Maestro, lo iban a contemplar al Señor de acuerdo a como realmente era. Va a llegar ese día, y va a llegar aquel día en que la iglesia, que amó al que no vio, que le creyó al que no palpó, lo va a ver en todo su esplendor. Tú y yo lo vamos a ver, y lo vamos a ver resplandeciendo como el sol. Pablo nos habla de esa gran realidad. Él estará como mirando a cara descubierta, dice, nosotros como en un espejo. Ya en este tiempo estamos siendo transformados. Esto es parte de nuestra visión, la transformación de nuestras vidas. ¿Dónde terminará nuestra visión? Cuando seamos envueltos de nuestra nueva naturaleza. Pero Pablo hablaba de esto, como vamos siendo transformados de gloria en gloria, como en un espejo, dice, por
la obra del Señor. Y es hermoso porque va a llegar ese momento en que nosotros vamos a dejar atrás aquellos momentos de búsqueda, aquellos momentos donde nos deleitábamos en los placeres, en los deleites terrenales y tantos apuros que nos han hecho pasar. Quedarán esas infatigables búsquedas de acaparar, de poseer, de amontonar, de tener seguridad, de tener riqueza, de poder tener nombre, de acaparar títulos. Llegará ese momento cuando estemos frente a su presencia que todo eso va a palidecer. Y vamos a poseer realmente, vamos a pasar nuestras miradas realmente de lo terreno a lo inmortal. Y vamos a poder entender realmente esta frase que siempre se nos ha repetido: poned la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y vamos a poder entender realmente lo que es dejar de ver lo terreno a mirar realmente lo que Él es, lo que Él significa y la magnitud de su grandeza. No la podemos comprender bajo esta naturaleza. Si usted tiene una buena imaginación, probablemente sí puede acercarse a esto. Y puede acercarse tal vez al momento en que su propio cuerpo será transformado. Pero llegará este momento en que nosotros nos vamos a deleitar cara a cara delante de Él. Y Él está pidiendo esto. Él está pidiendo porque sabe que este es un hecho inminente. Lo vamos a ver, lo vamos a disfrutar y Él quiere que lo observemos tal como Él realmente es. Ya no bajo una envoltura débil, ya no bajo una envoltura humilde, con sus fatigas, con su cansancio, sino realmente como Él es. Él ama a los suyos y de esta perfección, de este amor que brota a borbotones, quiere que los demás disfruten de este mismo amor. Los quiere tener cerca y quiere que experimenten este mismo amor que Él siente por el Padre y el Padre siente por Él y ellos sienten por el Espíritu esta misma sensación. Puedan disfrutar también los suyos para que no solo vean, sino sientan realmente todo lo que Él es. Pero aquí la pregunta del millón: ¿estás listo para ver su presencia? ¿Estás listo para irte con Él? Tal vez vienes escuchando este mensaje hace mucho tiempo atrás, pero tal vez nunca has dado un paso para realmente entender que tú eres un pecador o eres una pecadora. Nunca has dado un paso para entender claramente que no se trata de esta religión, sino se trata de una relación con Cristo. El hecho de venir a la iglesia te puede encontrar saltando, cantando, levantando tus manos, aprendiendo, pero si no has tenido una relación con Cristo te vas a ir al infierno. Hayas venido desde chiquito y te hayas muerto desde viejo, si no has tenido una relación con Cristo, no has aceptado al Señor en tu vida, vas a morir en tus delitos y en tus pecados. Él no te habrá limpiado. Y este es un buen momento para decirle al Señor: aquí estoy. Este es un buen momento para decirle al Maestro: aquí estoy yo. Quiero pedir perdón de mis pecados, mis ofensas. Quiero que limpies mis pecados en la sangre derramada en la cruz. Quiero que me des la vida eterna. Perdóname por todo lo malo que haya hecho y permíteme ser parte de tu pueblo. Ahí en una oración que usted puede hacerlo de manera silenciosa. En este momento que vamos a orar, hable con Dios. Usted no tiene que salir acá, ni de hablar, ni contar en las redes. Hable con Dios. Esto es personal, esto es por fe. Esto es por fe.